Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana su santa y bendita presencia nos guíe a toda verdad. La presencia de Dios, hermano, nos muestra en esta mañana su gran infinita misericordia, su paciencia, su bondad, su fidelidad, todos los días en nuestras vidas. Qué rico es poder entregar nuestra vida, poder decirle, Señor, gracias Padre, te necesitamos. Gracias, oh mío, porque en tu paciencia, en tu bondad, Dios es paciente con nosotros. Dios nos ayuda siempre. Empezar a veces de nuestras circunstancias, en veces de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, Dios envía sobre nosotros una piedad, una misericordia, porque lo que busca es que nosotros cambiemos. Lo que Él busca, hermano, es que nosotros realmente recapacitemos en nuestra vida. Lo que realmente le busca en nosotros es que nosotros demos un giro a nuestra vida, demos un giro a nuestro comportamiento, demos un giro a nuestra forma de ser y realmente nos entreguemos a la obediencia, realmente nos entreguemos a la voluntad divina. Ese es el deseo de nuestro Señor, que tengamos siempre disponibilidad para cambiar, tengamos siempre disponibilidad de entregar todos hacia el Señor. Por eso estamos viviendo tiempos, hermanos, tiempos muy complicados en cuanto a la fe. Todo después de todas estas elecciones, las cosas van a cambiar. Según los científicos, están diciendo, hermano, esto no lo está diciendo el gobierno, lo están diciendo los científicos. Están diciendo, hermano, que después de esta ola de calor, dice que esta va a ser la última ola de calor que son las más bajas de todas, que de ahí, a partir de ahora, ya hermano, todas las olas de calor van a ser muy fuertes, más fuertes todavía de las que hemos pasado. No solamente eso, hermano, sino que también se desprende un terrible cambio de mentalidad. Si algo que el Espíritu ha estado hablándonos a nosotros es que cuidémonos de nuestra manera de pensar, porque vienen tiempos de cambios en la manera de pensar. La gente cada día se enfocará más en sí mismo que en las cosas de Dios. Pero todo esto es permisión de Dios, Dios lo está permitiendo, porque la venida del Señor no va a ser un momento de paz, sino un momento de angustia, en un momento de desesperación. Es importante entender en qué tiempo estamos, es importante entender a qué nos enfrentamos, es importante entender, hermano, la importancia de afirmarnos en el camino de Dios, ser genuinos, la importancia, queridos hermanos, de realmente no jugar ya al evangelio, de no tomar las cosas a la ligera, de no andar, hermano, descuidando nuestra salvación. Por eso estamos viviendo tiempos muy complicados para la predicación de la verdadera fe. Hoy hay luchas. A usted lo que le debe de importar y escuchar es, hermano, de qué manera, cómo debe usted de limpiar su vida. ¿Cómo debe usted de limpiarla, hermano? Y de sobre todo, cómo alcanzar la salvación e irse, no solamente en la salvación, sino también la consagración para irnos con el Señor. Porque el Señor dijo, la Escritura nos enseña que sin santidad nadie lo verá, dice en Tesalonicense. Sin la paz y la santidad nadie lo verá. Entonces nuestro propósito es entender cómo alcanzaremos estar un día con Él. Y segundo, ¿qué tengo que limpiarme? ¿Qué me hace falta? ¿Qué es lo que, cómo, Señor, cómo venzo esta área? ¿Cómo quito esto de mi corazón? ¿Cómo ordeno mi vida? Dime, importante que el Señor nos diga cómo debemos de ordenar nuestra vida. Por eso estamos viviendo tiempos muy complicados, porque hay quienes están tergiversando la fe. Están diciendo, hermano, de que como ya Cristo murió por nosotros, todos somos hijos de Dios, que ya el pecado no existe.
de que todos nos vamos con Dios. Y eso es una mentira, una gran mentira. Hermano, hoy estamos viviendo tiempos donde la fe, hermano, no es realmente como realmente lo establece la bendita palabra. Ya que los hombres creen que todo lo que piensan, todo lo que hablan, todo lo que digan o hagan de hablando referente a las cosas de Dios, realmente viene de Dios o realmente tiene un respaldo divino. Dios se los aprueba. Dios les aprueba el pensamiento, Dios les aprueba las palabras, Dios les aprueba las actitudes. Hermano, porque hay gente que está ciega espiritualmente, está ciega. No pueden darse cuenta ni tan siquiera que están pecando. ¿Por qué razón? Porque no tienen conciencia. No tienen el Espíritu. El Espíritu lo que hace es, hermano, es evidenciar nuestro pecado, nos redarguye. Él no está en ese momento. Por eso estamos viviendo tiempos donde hoy todos dicen ser hijos de Dios. Mientras meditaba en el Señor, hermano, vino una palabra a mi corazón en esta mañana, que vamos a tener, hoy habrá una generación que se dice ser hijo de Dios, pero hará los deseos del diablo. Una generación que, hermano, que se rompe las vestiduras diciendo soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Todos somos hijos de Dios. No, hermano, yo creo firmemente que no nos hace hijos de Dios por asistir a una iglesia. No nos haces hijo de Dios ni aún, hermano. El Señor dijo a aquellos hombres, les digo, ¿verdad? Les dijo, no os conocí, hacedores de maldad, nunca los conocí. La Escritura dice que aún antes que viniéramos a esta tierra, estábamos con el Señor, ya nos conocía Él. Ya éramos hijos predestinados. Pero acá dice, hermano, que el Señor dijo, en tu nombre impulsamos demonios, hicimos milagros, profetizamos, hablamos tu palabra. Pero el Señor dijo, nunca os conocí. Eso quiere decir que ni estaban registrados en el libro de la vida, y para Dios, hermano, nunca les llamó hijos de Dios. Estoy hablando que aún hasta ministros, apóstoles, nunca fueron llamados y nunca Dios el Señor los conoció por algún título de decirle, tú eres mi siervo, tú eres mi hijo. Nunca los conocí. Por eso esto que les estoy diciendo, hermano, nos incumbe a todos. Nos incumbe a todos. Tanto como ministros, como pueblo. De creer que le estamos en una iglesia realmente nos hace tener un lugar bien merecido, aunque la Escritura nos enseña que Dios ama, hermano. Hay hijos que Dios levantó y los ama con todo su corazón. Por eso tenemos que nosotros, que hay una generación, hermano, que se dice ser hijo de Dios, pero hace los deseos del diablo, como le digo de Juan el Bautista. A esta generación le digo, una generación de víboras. Una generación de víboras. Esta generación de víboras era ellos creyentes, hermanos, que de una manera, o un mundo, hermano, gente que se dice ser hijo de Dios. No les estoy llamando serpiente, sino lo que estoy diciendo es lo que dijo de Juan el Bautista, generación de víboras. ¿Cómo podéis decir lo bueno siendo malos? Es algo que decía Juan, que estaban huyendo de la ira venidera. Y por eso Juan les dijo ir a dar frutos dignos de arrepentimiento. Dice en Mateo 12, versículo 13, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas.
Vean lo que le dice Juan. Hermano, dice, ¿por qué le decía esto a Juan, hermano? Porque ellos hablaban mal. O sea, se decían ser hijos, se decían ser hijos buenos, pero en realidad, o que hacían lo bueno, pero en realidad, cuando hablaban, cuando decían, cuando hacían, realmente lo que decían, lo que hablaban, hermano, aún sus pensamientos eran malos. Por eso yo le digo, todo pecado, hay un pecado aquí donde dice todo pecado, es perdonado, el Señor le dijo. Por lo tanto, os digo, todo pecado, blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Porque hablaban, pensaban y hacían cosas malas. Pero cuando dice acá ellos que ellos decían, hermano, el árbol bueno. Juan el Bautista los encaró diciendo, no, ustedes no son buenos. Son hijos son simientes, son descendientes de la serpiente. Son hijos del diablo. Obras del diablo. O sea, entonces estamos hablando porque hablaban. Eso representa las obras del diablo. Yo quiero hablarles en esta mañana que es una cosa que somos en este tiempo. Hay una generación de hombres, una generación tanto de hombres, mujeres, que cree que todo lo que piensa, que todo lo que hacen, que todo lo que actúa viene de parte de Dios. Por eso la Escritura nos enseña que es una de las cosas que tenemos que buscar nosotros, hermano, es como decir, hermano, buscar la aprobación de Dios. Dice que no se avergüenza. Por eso es importante, hermano, que nosotros entendamos. Dice que la Escritura que tenemos que presentarnos al Señor. Dice en 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios, a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Buscando la aprobación de Dios. Dice, pero evita las palabras, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Acordémonos que una impiedad, por vivir las maneras de impío, la generación de Noé, hermano, fue muerta, porque era una generación impía. Era una generación que no, hermano, que no aplicaba la palabra de verdad, tanto que se les predicó por muchos años, Noé les predicó la palabra a ellos, la palabra de verdad, y ellos, hermano, no buscaban la aprobación de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que buscar ser aprobados por Dios, y ser aprobados por Dios significa tener a Cristo. La aprobación de Dios, hermano, no es asistir a una iglesia. La aprobación de Dios, hermano, es Cristo en nuestra vida. Es Cristo. Eso es lo que dice la bendita palabra de 2 Corintios 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Porque dice, oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que vosotros aparezcan aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos reprobados. Entonces dice, pero nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Qué es lo que estaba diciendo? El hombre aprobado es aquel que hace lo bueno, que hace lo correcto, hace lo bueno. Por eso aquí, cuando leemos en Mateo, dice que el hombre bueno hace lo bueno, el hombre malo hace lo malo. El hombre malo, el que hace obras, su fruto, su pensamiento es malo, sus
corazón es malo, su actitud es mala. Por eso dice, nos enseña, examinaos a vosotros mismos si tenéis fe o no, si estás en la fe. Y la fe es estar en Cristo. Cristo es nuestra fe. Cristo es nuestra fe. Pero, ¿qué dice Juan el Bautista? Le dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno? Ellos estaban buscando la aprobación de Dios. Ellos estaban buscando, hermano, que Dios justificara sus palabras. Todos los días tenemos que levantarnos nosotros a hacer lo bueno. Ser aprobados por Dios. Haciendo lo bueno. Haciendo lo agradable. Haciendo lo perfecto. Eso es lo que dice el Señor. Todos los días tenemos que buscar la aprobación de Dios. Todos los días. Haciendo lo correcto. Por eso dice Pablo, que hermano, que lo correcto es hacer lo bueno. Mas evita, dice, porque usamos la palabra de verdad. ¿Qué es lo que nos hace, hermano, entender que nosotros buscamos la aprobación de Dios todos los días? Estamos viviendo tiempos donde hoy todos dicen ser hijos de Dios. Pero la Escritura dice que hacen los deseos del diablo. Hacen las obras del diablo. Hoy todo el mundo usa el término cristiano, la cual cristiano es todo aquel que es discípulo del Señor Jesús. Eso es cristiano. Pero hermano, pero no de aquel que cree que Cristo existe, no de aquel que cree que Dios existe. Un cristiano, vuelvo a repetir, hermano, un cristiano es un discípulo del Señor Jesús, un discípulo que le sigue, un discípulo, hermano, que no se vuelve atrás. Hay quienes son simpatizantes, pero el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, es aquel que está siguiéndole los pasos a Jesús, siguiendo el ejemplo de Jesús. No de aquel que dice, yo creo en Dios, yo creo en Cristo. No. Es por eso que los verdaderos hijos de Dios nos identificamos como evangélicos, no como cristianos, porque todo el mundo dice ser cristiano, todo el mundo se dice ser hijo de Dios. Pero Jesús dijo, hermano, que no todos son hijos de Dios. No todos hacen lo bueno. No todos siguen la pisada del Señor. Por eso es importante que te hacemos este llamado en esta mañana. La importancia, hermano, de hacer lo bueno, de hacer lo agradable. Porque ese es el Hijo de Dios. En el libro de Juan 8, versículo 30, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a sus discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire, hermano, lo que quiero hablarles en esta mañana es la importancia de mantenernos firmes como hijos de Dios. Y si hay cosas que nos faltan, hay que quitarlas y hacer lo correcto. Pero la Escritura dice que hay quienes dicen ser hijos de Dios, pero hacen los deseos del diablo. Hoy el mundo está así. Todo mundo es cristiano. Todo mundo es hijo de Dios. Pero hace las obras de las tinieblas, hace las obras del diablo, hace los deseos del diablo. No les importa la palabra, no les importa hacer lo correcto, porque dice que el hombre está cumpliendo los deseos. Es cristiano, es hijo de Dios, dice, pero hace los deseos del diablo. Se oye incongruente, pero es una verdad. Por eso mi Señor empieza a decir aquí las características del Hijo de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado de que nuestra vida realmente se conduzca. Antiguamente la gente decía que uno es cristiano porque se refiere a una persona de carne y sangre. Es un cristiano, dice. O sea, es un ser humano. Ahora dicen, ahora somos cristianos porque son
hijos de Dios. No. Es que todos Dios nos creó, Dios nos hizo, sí, pero no todos se identificaron como hijos de Dios. ¿A quiénes son hijos del diablo? Todo aquel que odia la palabra de Dios es hijo del diablo. Todo aquel que no puede escuchar, que lo primero que no quieres, hermano, oír en este tiempo es la bendita palabra. Entonces, hay una generación de hijos, hay una generación que se dice hijos, pero hacen los deseos del diablo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la falsedad, de no ser engañados, de no caer en la mentira. Volvemos a leer el versículo 8:30 de Juan. Dice, pero hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, y dijo entonces Jesús a sus discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo que realmente está diciendo, hermano, lo que realmente nos hace ser hijos de Dios, no es por decirlo por palabras, sino por demostrarlo a través de la obediencia a las escrituras y permanecer en ellas. Porque el Señor dijo, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, serán verdaderamente hijos de Dios. ¿Cuánta gente no le está dando la espalda al Señor? ¿Cuánta gente está abandonando el camino? ¿Cuánta gente se está alejando cada día más de Dios? Es hijo, puede ser hijo de Dios. Pero aquí hay dos tipos de hijos, como el hijo pródigo, agarró y se fue al mundo, era hijo, sí era hijo. Pero también en primera de Juan nos enseña que hay quienes estarán entre nosotros, mas salieron para que no eran de nosotros, porque ellos eran hijos del anticristo, eran hijos del diablo, hermano. Así que no todo el que se salga de la iglesia es hijo del diablo, sino que también va a pasar un proceso por haberse alejado, por haberse apartado. Todos los que son hijos de Dios van a regresar a casa, tarde o que temprano. Pero dos cosas le pueden pasar: que le vaya mal como al hijo pródigo, que termine mal, o dos, o le quiten la vida por parte de Dios. Así que por dos cosas puede regresar: porque le vaya mal en su vida, o muerto, o sea, Dios le quite el tiempo de vida para que su alma sea salva. Dios se los lleva antes de tiempo. No hay otra manera de volver a casa. O por las buenas, y a lo mejor se va a escuchar más, o por las malas. Pero porque Dios ama a los hijos, porque Dios quiere rescatar. ¿Cómo va a ser posible? Dios ama a sus hijos. Lo que importa aquí es la salvación. Lo que importa aquí es donde nos encontremos después de esta vida. Y como hijos de Dios, como escogidos de Dios, como llamados de Dios, por eso Pablo dijo que morir era ganancia. ¿Por qué? Porque no nos debemos de quejar si Dios le quita la vida a alguien con tal de llevárselo, con tal de que su alma no se pierda. Gloria a Dios. Pero si va a llevar un trato como hijo pródigo, que lo va a dejar en cero, que va a venir perdido, hermano, pero habrá perdido todo. Entonces, pues también está bien, porque al final hicieron fiesta. Imagínense que diga, es que cómo me pueden dar fiesta porque perdí todo mi dinero, perdí mis negocios, y todavía hacen fiesta en los cielos porque le fue mal humanamente. Pues sí, hermano, hacemos fiesta porque les haya ido mal humanamente, pero su alma son salvos. Lo que importa es la salvación. Se oye feo, pero es una verdad. Así obra Dios. Dios no anda papachando a los hijos, ni les anda ahí tocándole el sentimiento de que, ay, pobrecito, perdiste todo, ay, te fue mal, ay, de eso. Nada de eso. Porque a Dios lo que a Dios más le importa es la salvación del alma. Porque el hombre, si lo apapachan, el hombre dice que el hijo consentido es la vergüenza, terminará siendo una vergüenza. Y la Escritura dice que los avergonzados terminarán en el Seol, terminarán en el Hades.
ahí van a terminar su vergüenza. Eso dice la Escritura. Por eso es importante, hermano, entender que todo aquel que está torcido, se anda torciendo, en cualquier momento Dios le puede quitar la vida. En cualquier momento puede entrar en un proceso donde no encuentre las puertas de salida, donde se le cierren las puertas. ¿Por qué? Porque hay una generación que dice ser hijos de Dios, pero hace los deseos del diablo. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dijo el Señor. Lo que realmente nos hace ser hijos de Dios, hermano, es a demostrarlo a través de la obediencia a las Escrituras y permanecer en ellas. Todo lo que nosotros hagamos tiene que haber un respaldo. Todo lo que nosotros hagamos tiene que haber una obediencia a la palabra. Porque si no, nosotros no obedecemos a la palabra, entonces, hermano, entonces estamos nosotros estamos haciendo los deseos del diablo. Porque el diablo, lo que el diablo quiere es que tú desobedezcas, que yo desobedezcamos. Que tengamos deseos contrarios, hermano, de desobedecer al Señor, de no hacerle caso. Por eso, hermano, nosotros podemos decir que lo sean, pero ¿qué nos determina a nosotros como hijos de Dios? La obediencia. La obediencia nos determina a nosotros como hijos de Dios, no la desobediencia. El que anda desobedeciendo y no anda haciendo caso a lo que el Señor está hablando y diciendo, está cumpliendo los deseos del diablo. Por eso dice en Hebreos 5, versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Mi Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Pero él pasó un proceso para obedecer, para ser obediente. Y habiendo perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Por qué que vino así? Eterna salvación vino diciendo, nos dejó el ejemplo, nos dejó las pisadas. La única manera de ser salvos es seguir el ejemplo de Cristo. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Mantenerse, permanecer en la obediencia. Por eso dice que, hermano, que el Señor dijo, verá, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Son verdaderamente cristianos, son verdaderamente hijos de Dios, son verdaderamente, realmente, hermanos, escogidos de Dios. Todo hombre debe de demostrar que es hijo de Dios. Todos debemos de demostrarlo. No debemos de decirlo, debemos de demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? Por medio de la obediencia a la palabra. Ir a la iglesia, cualquiera puede ir a la iglesia, inclusive van satánicos, van brujos, van hechiceros, van y se sientan en una iglesia. Pero eso no los hace ser hijos de Dios. Aún los demonios entran y se postran. Y eso no los hace ser hijos de Dios. No por ir a una iglesia nos hace ser hijos de Dios. No por ir de vez en cuando a misa nos hace hijos de Dios. O no participar en algo, hermano, nos hace ser hijos de Dios. No, lo que nos hace ser hijos de Dios es la obediencia. La obediencia a la palabra, el temor a Dios, la santidad a Dios, el servicio a Dios, el entregar toda nuestra vida es lo que realmente nos hace ser hijos de Dios. La obediencia no es, hermano, no es una actitud de que voy, no. La obediencia es una aplicación de un conocimiento de las Escrituras. Nadie es hijo de Dios por ir a una iglesia. Nadie es hijo de Dios por cantar y danzar. Eso es aparte, hay que hacerlo, sí, amén. Porque eso demuestra nuestro interés. Pero eso no nos hace hijo de Dios. Lo que realmente nos hace hijo de Dios es por lo que Él era hijo, dice, y aunque Él era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. ¿Qué tenemos que nosotros aprender para ser hijos de Dios? Obediencia. La obediencia nos identifica como verdaderos hijos de Dios. No por decirlo. Porque acá dice, hermano, que hubo una generación de víboras, una generación que es mala. Hermano, hace lo malo, pero dice que a la vez es buena, que es hijo de Dios.
Una generación que se atribuye una santidad, se atribuye un título que no le corresponde. Porque hay gente que, hermano, que piensa que por asistir una vez al año ya su vida está limpia, ya cumplió. No, todos los días nuestra vida tiene que ser trabajada, tiene que ser transformada, tiene que ser renovada. Por eso estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, tiempos. Tiempos donde hoy todo dice ser hijo de Dios, pero hacen el deseo del diablo. Hoy todo el mundo usa el término cristiano, pero el término cristiano es un verdadero discípulo. Jesús dijo, si son verdaderamente mis discípulos, tienen que mantenerse en la obediencia. Si son realmente cristianos, realmente mis seguidores, tienen que mantenerse en la obediencia a la Escritura, y permanecer en ella, buscando, manteniéndose firmes. Todo hombre debe de demostrar que es hijo de Dios por la obediencia a la palabra. No por ir a una iglesia, sino por la obediencia a la palabra. Dice en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libre? Otra de las características también que dice el hombre es que todo mundo somos cristianos. Y también otra característica que dice el hombre es que jamás nosotros no hemos pecado. Nosotros somos libres. ¿Pero libre de qué? La gente dice que es libre, pero permanece en el mundo, ama el mundo, son esclavos del pecado, son esclavos del trabajo, son esclavos, hermano, del dinero, son esclavos de su tiempo, son esclavos de su casa, son esclavos del sueño, son esclavos de las vanidades, son esclavos, hermano, de toda diversión, son esclavos de la familia, son esclavos de todo mundo, porque todo aquel que te quita tiempo para estar con el Señor, esa es una esclavitud. Por eso la palabra esclavitud significa alguien, hermano, que comercializa. Es alguien que cambia. Hay gente que cambia su tiempo a cambio de estar con la familia. No digo que no vaya usted a ver a su familia, pero que cuando le toque estar en los cultos, cuando le toque buscar a Dios, dele la prioridad primeramente a Dios. Porque mi Señor Jesús dijo, mi Padre, mis hermanas, mi madre, mis hermanos y aún tu Padre, hermano, son aquellos que hacen la voluntad del Señor. Primero está el Señor, después la familia. En el sentido, hermano, de que hay que cumplirle a Dios, hay que darle gracias al Señor, hay que ya alabarle, adorarle por todas las cosas buenas que hacen nosotros en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en todas las cosas. Por eso tenemos que ir para darle las gracias. Pero le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. Hay gente que es esclava, es esclavo de los afanes, es esclavos, hermano, del pecado, es esclavos de algún tipo donde ellos se atan, donde mi hermano, donde buscan el tiempo para no cumplirle a Dios. Hay gente que trama un tiempo para no cumplirle a Dios. La Escritura dice que esto es, así actúa el corazón malvado. Hay gente que por no ir al culto inventa un pretexto, inventa un trabajo, inventa algo, hermano, para no asistir. Pero la Escritura nos enseña que así actúa el corazón malvado, porque está cumpliendo un deseo del diablo. El diablo no quiere que tú asistas a la iglesia, que escuchas la palabra. El diablo no quiere eso, hermano, porque sabe que la verdad os hará libre. Y mi Señor Jesús dijo en el libro de Lucas 4, que Él vino a darle libertad a los cautivos. O sea, no quieren ni la unción, no quieren la libertad. No prefieren, hermano, ese tipo de esclavitud, ese tipo de atadura, ese tipo de estar sometidos a cambio
de algo. Hoy decimos que todo mundo dice tener fe, y todo mundo dice ser libres, pero están esclavizados, están afanados, no tienen tiempo para Dios. Un tiempo que en realidad sí lo tienen, pero le mienten al Señor. Dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. Estuvieron esclavos en Egipto, azotados. Hay gente que se olvidó de dónde Dios los sacó. Antes no tenían nada y ahorita Dios los está prosperando, se olvidaron de Dios. Gente ingrata, que buscan pretexto para no cumplirle a Dios y dicen que son hijos de Abraham, son linajes de Abraham, son descendientes de Abraham, somos descendientes de Dios. Qué tremendo, hermano, estamos viviendo una generación que se dice ser hijo de Dios, pero cumple los deseos del diablo. Nosotros realmente somos libres para alabarle, para adorarle, para estar siempre con Él. Por eso en Romanos dijo Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que nosotros sí decimos tenemos fe, pero nadie puede tener fe sin obediencia a la palabra. La fe es una obediencia a la palabra. Dice que la fe anda por el oír la palabra de Dios. Dice que la fe es producida por la obediencia a la palabra. La fe no es creer, la fe es creer a la palabra, lo que la palabra dice, eso hacemos, a eso se le llama fe. Fe no es creer, fe es hacer, fe es ser obediente. Hoy todo mundo dice tener fe, yo tengo fe, pero la Escritura dice a fe a qué, hay que recibir la palabra para que la puedas creer. Una fe basada en sus pensamientos no es fe. Una fe basada en sus ideas, razonamientos. Hay quienes le ponen la fe, su esperanza, en un muñeco, en una estatua de yeso, en una imagen de un sagrado corazón, cuando todo el mundo sabe que, hermano, que de Da Vinci era homosexual y pinta a un Jesús de un sagrado corazón todo afeminado, y que ese ni tan siquiera era Jesús. Y voy a atreverme a decir que según hay un video que circula por ahí que está igualito a un dicen que tenía un amante y que se parece a él, y ahí están los videos. Y la gente dice, hermano, que él era que tenía de santo un homosexual, que toda la Capilla Sixtina, todos los pintó desnudos, con todos los miembros sexuales de fuera, porque él era homosexual. Y la gente está hoy poniendo la fe en que no sabes quién hizo un palo de madera y lo hizo una cruz y la gente lo está adorando. Una fe basada en palos de madera, en yeso, en bronce, en barro, no es fe. Eso dice la Escritura en Isaías, que quien hace eso dice que tiene es entontece, se fatúa la persona, esa enseñanza, esa forma de ver las cosas. Una fe basada en pensamientos, hermano, no proviene de la fe, no es la verdadera fe. La verdadera fe se cumple por la obediencia a la palabra. Si quieres ser un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo, es por la obediencia a la palabra. Si dices que tienes fe, no es porque yo creo, yo pienso, yo tengo fe, yo tengo eso no existe. Sí, hermano, no está basada en la palabra. Uno dice, su palabra dice, yo creo en lo que dice la palabra. Su palabra dice que Él me va a rescatar. Su palabra dice que Él me va a ayudar. Su palabra dice, pero nosotros tenemos que entender que primeramente tiene que estar basada nuestra vida en la obediencia.
Yo sé que Dios me va a ayudar si soy obediente. Yo sé que Dios me va a bendecir si soy obediente. Yo sé que Dios está conmigo si yo camino con Él. Yo sé que Dios está conmigo. Si yo soy obediente. Yo sé que yo voy a estar un día con Él. Si yo me obedezco y me santifico para Él. Yo todo lo que diga tiene que ser basado en la palabra obediencia. Yo sé que Dios va a hacer esto conmigo porque siempre hago lo que le agrada. Yo siempre, Dios sé que está conmigo porque camino con Él. Yo siempre voy a ser que está conmigo porque le sirvo al Señor. Su palabra dice que hay que servirle. Su palabra dice que hay que obedecerle. Su palabra dice que hay que apartarse del mal. Su palabra dice que hay que dejar el pecado. Su palabra dice que hay que darlo todo por Él. A eso se le llama fe. Fe no es creer. Es afirmar y creer a lo que la palabra dice, para que al momento de creer el Señor le decía a aquellos hombres, hágase conforme has creído. No lo que yo pienso. Hoy todo el mundo dice tener fe, pero no basada en las escrituras, no basada en la palabra. Una fe basada en pensamientos. De hecho, eso significa la palabra creer. Creer significa pensamientos, imaginación. Nuestra fe debe estar basada en lo escrito está. Eso fue lo que dijo mi Señor Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sobre lo escrito está, lo cual se va a cumplir la palabra, de cual nos va a ayudar. Jesús luego dijo, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no dice no quede en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces, otro deseo del diablo es que el hijo peque. El hijo no reconozca que peque. Dice, respondió, de todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que es hijo de Dios debe de apartarse del pecado. Debe de dejar el pecado. Debe de renunciar al pecado. Y llegar a ser libre de ese pecado. La cual, hermano, cuando el pecado hace que nosotros nos alejemos de Dios, nos apartemos de Dios. El pecado hace que un creyente abandone el camino de Dios. El pecado hace que una persona deje de servir a Dios. El pecado hace, hermano, que una persona se levante en contra de Dios. Hay gente que dice, no, es que todo es pecado. Sí es pecado. Sí es pecado. El que está bien, hermano, no tiene su conciencia no lo acusa. Cada quien debe de medirse si realmente lo que el Señor está diciendo, lo que se está hablando realmente, es pecado o no, o lo está cometiendo o no. Todo aquel que es hijo de Dios debe de apartarse del pecado, debe renunciar al pecado. Todo el mundo dice ser hijo de Dios, pero no abandona el pecado. ¿Por qué? Porque los deseos del diablo quiere hacer. Dice que es hijo de Dios, pero no abandona el pecado. No está condenando el Señor, está diciendo abandona, apártate, déjalo. Hay gente que dice que es hijo de Dios, pero los deseos del diablo cumple. No abandona el desorden, no abandona su vida pecaminosa. Vive violando la palabra de Dios, porque pecado es violar la palabra de Dios, es infringirle, es desobedecer la palabra, es ser desobediente. El diablo quiere que, hermano, que tú seas desobediente, que yo seamos desobedientes, que le faltemos al respeto a nuestro Padre y todavía digamos que somos hijos de Dios. De su misericordia, su bondad, siempre Dios quiere ayudarnos. Pero todo aquel que es hijo de Dios, dice, el Señor le dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Ese es otro deseo del diablo. El diablo quiere que nosotros siempre desobedezcamos, que pequemos, que no le creamos a Dios, como lo hizo en el huerto, la serpiente, y sobre todo, hermano, para que no seamos libres. Y otro, hermano, es no permanecer en Dios, Señor.
vivir siempre en desobediencia. Ese es el deseo del diablo, ir en contra, siempre poniéndonos en contra del Señor. Que haya desobediencias en la palabra, que no haya obediencia, que no busquemos nosotros la libertad de los afanes, de todo lo que nos ata, que no dejemos nosotros el pecado. Por eso el Señor dijo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos o haciendo frutos malos? Una fe basada en los pensamientos, una actitud basada en eso nos hace estar cumpliendo los deseos del diablo. Pero nosotros debemos de vivir, hermano, todo aquel que sigo debe de apartarse del pecado, debe de alejarse del pecado. Pero hoy la gente, hoy la gente vive más cerca del pecado y más alejados de Dios. Hoy la gente está más cerca del pecado, hermano, pero vive lejos. El Señor lo dijo, en vano me honran con su boca porque su corazón está lejos de mí. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado es muerte, una muerte espiritual. El pecado, pero es que, pastor, yo no estoy pecando, yo no estoy adulterando, yo no estoy robando, yo no estoy esto y lo otro. Pero la Escritura nos enseña en el libro de Juan 3, primera de Juan 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, es no obedecerla. El no hacer lo que Él nos dice, eso es pecado. Pero es que no me tienen tan en contra porque yo ya no me están juzgando. No, es que hay una desobediencia. No haces lo que el Señor te dice. Ponte a cuentas, arregla tu vida, deja de estar alejado, acércate más al Señor, busca, ponte firme. Y eso no lo quieren hacer. Pero viven, hermano, siempre más cerca del pecado, pero lejos más, cada día más lejos de Dios. ¿Eso es pecado? ¿Eso es pecado? Dios quiere vernos cerca a Él. Dios quiere querernos exclusivos para Él. Porque el Señor nos dijo el Señor, verá, hermano, pues nosotros debemos de vivir como hijos de Dios. Nosotros no debemos de vivir como hijos de Dios. Nosotros debemos de vivir como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios que es Cristo. Voy a repetir. No debemos de vivir como hijos de Dios, debemos de vivir como hijos de Dios, como el Hijo de Dios. No en plural, sino en singular. Hermano, primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigas sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces la única manera de que no haya engaño, no haya mentira, no haya pecado en nuestra vida, hermanos, mantengámonos en la fe, permanezcamos siempre firmes en las cosas de Dios, hermano, es que sigamos el ejemplo de Cristo, sigamos sus pisadas de Cristo, hagamos lo que Él hizo. Nos dejó el ejemplo de cómo debemos de ser como hijos de Dios. Siendo Él el modelo a seguir, siendo Él el modelo, el ejemplo de quien debemos nosotros parecernos cada día más. Por eso debemos de vivir nosotros como hijos de Dios o como el Hijo de Dios. Nosotros debemos de vivir como el Hijo de Dios, no como hijos de Dios. Porque si vivimos como hijos de Dios, entonces vamos a tener este problema. No vamos a ser obedientes a la palabra. Diremos que tenemos fe, pero haremos lo contrario. Todo va a ser producto de la imaginación. Dirá que somos libres, pero estamos afanados. Dirá que no tenemos pecado, hermano, y vivimos desobedeciendo a la palabra de Dios. Pero cuando vivimos nosotros como el Hijo de Dios, es diferente. Dice que no se halló engaño, no hay pecado, porque seguimos el ejemplo de nuestro Señor.
Así que dice en el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seré verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, vosotros hacéis los que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y respondieron, dice, y les dijo, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí por hombre, que os he hablado la verdad, el cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham no hizo esto. Otra de las cosas, hermano, que nosotros somos hijos de Abraham. Los hijos de Abraham son hijos de la fe. Son hijos verdaderos de la fe. Las obras de Abraham harían si realmente dice, fueran hijos de Dios, fueran hijos de Abraham, fueran hijos de la fe. O sea, dieran frutos de temor, porque el Señor probó a Abraham en el temor. El Señor aprobó a Abraham pidiéndole lo que más ama. Si Dios pidiera tu vida, si Dios pidiera tus hijos, si Dios pidiera, hermano, tus familias, ¿tú se la entregas o se la quitas? ¿Qué harías si yo te pidiera tu familia? ¿Qué harías si Dios te pide tu tiempo? Si Dios te pide a ti, ¿qué harías? ¿Se la entregarías? Y esto estoy hablando de que si ya estás en Cristo, ya lo debiste haber hecho. No es que si me lo pide, ya no los pidió. Al entregar nuestra vida, la entregamos por completa. Renunciamos a nuestro yo. Por eso esa palabra, ahora ya no vivo yo, sino Cristo en mí, significa ya lo que yo hago, lo hago en Cristo, mi fe es en Cristo, mi ejemplo es en Cristo, mi obediencia es en Cristo, todo lo hago porque Cristo está en mí. Y es cuando nosotros cumplimos como el Hijo de Dios, no como hijos de Dios. Por eso si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, fueran frutos de temor. El Señor le dijo, camina delante de mí, sé perfecto. Caminar fuera perfecto, o sea que siempre se mantienen fieles delante de Dios. Entonces Él fuera su Padre, nuestro Dios, o sea, Dios fuera lo primordial en nuestra vida. Para la vida de Abraham, lo primordial que tenía en su vida era el Señor. Por eso el Señor dijo en Romanos 4:12, y el Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro Padre Abraham. Entonces también siguieron la fe, siguieron las pisadas de Abraham. El que dice que tiene la fe, aquel que dice que hace buenas obras, tiene que hacer lo que hizo Abraham. Hermano, siempre fue buscando, dice, pero no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces quiere decir, hermano, dice, porque si los que de la ley son herederos, resulta vuestra fe y anulada la promesa. Entonces es nula la fe, anulada la promesa. ¿Por qué? Porque nos basamos en creer que la palabra dictamina todo hacia nosotros. No, hermano. Si realmente decimos que somos hijos de Abraham, somos hijos de la fe, dice, las obras de Abraham harían. Pero ustedes quieren matarme. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la obra que alcanzaría? O sea, quiere decir que, hermano, que no dejan de alcanzar las promesas. Siguen las bendiciones que el Señor prometió a Abraham. Dios les hizo las promesas, en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones. En ti tú serás de bendición. Todo aquel que realmente es hijo de Dios es de bendición. Se cumple la palabra, pero en Deuteronomio 28, versículo 1 dice, si escucharas hoy la voz del Señor, estas bendiciones te alcanzarán. Eso quiere decir entonces que las promesas que Dios les hizo a Abraham, hermanos, se cumplieron por ser obediente a la palabra.
El Hijo de Dios mantiene una relación en obediencia. El deseo del diablo es que tú desobedezcas. El deseo del diablo es que te vaya mal. El deseo del mal, hermano, es que seas arruinada, que esté arruinada tu casa, esté arruinado tu matrimonio, estén perdido tus hijos, estés lejos de Dios. Hermano, que solamente creas que estés en un estado de destrucción espiritual, una degradación espiritual, porque ese es el deseo del diablo, verte mal, que no prosperes, que no te vaya bien, que todo el tiempo estés enfermo, que todo el tiempo estés con dolor, que siempre estés padeciendo algo, porque los deseos del diablo están haciendo. Porque no están siguiendo las pisadas de mi Señor Jesucristo. No basemos nuestra vida como hijos de Dios, sino como el Hijo de Dios, que es Jesús. Una generación que dice ser hijos de Dios, pero cumple los deseos del diablo. No hay obediencia, no hay temor, no hay santidad. No hay que realmente le creen al Señor, hermano, basadas o se mantengan firmes delante de Dios. Porque los deseos del diablo la gente está haciendo. Todo dice que son hijos de Dios. Por eso, hermano, ¿qué es lo que hacía, hermano? Que una de las cosas que Dios prometió a Abraham es que, hermano, Abraham amaba a Dios. Y el Señor dijo, hermano, que estas cosas se las prometió a aquellos que aman la palabra y la obedecen. Por eso el Señor dijo en primera de Juan 5, versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardéis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El hombre de fe vence al mundo por medio del amor a la palabra. Hermano, hay gente que está disfrutando el mundo, que está lejos en el mundo, está disfrutando la vida, los deleites, los placeres, vive disfrutando su vida lejos del Señor. Han dejado de congregarse. Hermano, dicen que tiene fe. Dicen que se puede tener fe lejos de Dios. Se puede creer lejos de Dios. Se puede perderse uno, disfrutar la vida, andar haciendo esto y lo otro, hermano, y te tiene fe. La Escritura dice aquí que hay una generación que se dice que es hijo de Dios, hermano, pero cumple los deseos del diablo. Por eso regresamos a Juan, el versículo 41, dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Y he aquí, pues yo he venido dicen, he venido de mí mismo, sino del que me envió. Si Dios fuera vuestro padre, dice, me amarías. Me amarías. Ahí en el libro mismo de Juan 14:20 dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjese, hermano, dijo, el que tiene mis mandamientos, el que me obedece y los guarda o los pone por obra, ese es el que me ama. ¿Quién es realmente el Hijo de Dios? El que ama la palabra y las pone en práctica. Ese es el deseo del Padre, la voluntad del Padre, el deseo de nuestro Padre celestial es que seamos obedientes a la palabra. Pero Jesús le dijo, los deseos de vuestro padre, el diablo, quieren hacer ustedes. Dice, ¿por qué, hermano? Porque eso el Señor dijo, ve lo que dice en el versículo 43, dice, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla mentira. De suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. No paran de hablar de sí mismos.
El hombre que está hablando todo el tiempo de sí mismo, hermano, no hace la voluntad del Padre. Es que hay que decir, hay que hacer lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra sobre esto? ¿Qué dice la palabra sobre esto? ¿Qué dice la palabra sobre esto? Quiero hacer la voluntad de mi Padre. Pero el que habla, el que quiere hacer la voluntad, los deseos del diablo, siempre está hablando de sí mismo. Hermano, dice que es un homicida, aborrece a los hermanos, aborrece todo lo que es la obra, aborrece a los pastores, siempre están hablando mal de los pastores, siempre están hablando mal de los hermanos. Eso dice en Juan, que todo aquel, dice en primera de Juan, nos enseña que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, no permanece en la verdad, es desobediente. Le dice uno esto, hagan esto y hacen lo contrario. Eso es el deseo del diablo, que hagan lo contrario. El deseo del diablo es que desobedezcas. El deseo del diablo es que retrocedas. El deseo del diablo es que no le creas a Dios. El deseo del diablo es que el hombre viva una vida de apariencia, que no permanezcan en la verdad, que no permanezcan dentro de la congregación, que no permanezcan, hermano, en la obediencia, que no permanezcan buscando la aprobación delante de Dios, sino que buscan la aprobación delante de los hombres. Dicen no hay verdad en él, dicen mentiras. Dicen que le creen a Dios, dicen que aman a Dios, dicen que le dan todo a Dios, pero no permanecen en la obediencia. Estamos en una generación que dice ser hijos de Dios, pero los deseos del diablo cumplen. No pueden entender el lenguaje, no pueden escuchar la palabra del Señor. Dice, hermano, que nos habla. No pueden escuchar la voz del Espíritu, no pueden escuchar y entender la palabra, no las pueden obedecer, porque el hombre hace los deseos del diablo y le hace solamente creer como le dijo la serpiente a los Adanes. Ustedes serán como Dios, ustedes son hijos de Dios. Ustedes pueden entender, pueden decidir cuando hacen lo bueno, hacen lo malo. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado si digo la verdad, que por vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Las palabras de Dios oye. ¿En qué se basa el Hijo de Dios? En la obediencia. ¿Qué dice su palabra? Uno debe decir que el que es hijo de Dios debe decir, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo hay que hacer? Dice la palabra. ¿Qué dice? Hay que hacerlo. Le guste o no le guste. Ese es el procedimiento como hijo de Dios, pero el deseo del diablo es oponerse a ella. Una generación hoy que dirá que es hijo de Dios, que dirá que tiene fe, que dirá que le cree a Dios, dirá que es cristiano, pero no hace todo lo contrario. Dice que es hijo de Abraham, dice que es hijo de Dios, pero hace todas las obras, las hace contrario. La gente basa su testimonio, su vida nada más basada, hermano, en ir a la iglesia. Cumplir deseo realmente, el deseo de Dios es la obediencia. El que es hijo de Dios, dice hermano, dicen que es hijo de Dios, pero no renuncian al pecado, no ponen en orden su vida. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto, hermano. Él no te está condenando, te está diciendo que te vuelvas a Él, que te arrepientas de todos tus pecados y que pongas en orden tu vida. Si en verdad eres hijo de Dios, si en verdad te consideras un cristiano, si verdaderamente te consideras un hombre de fe, si verdaderamente te consideras una persona que has entregado tu vida al Señor, si en verdad dices tú que amas al Señor y que no estás afanado, que no estás desanimado, que no esto y lo otro, realmente, hermano, es hacer la voluntad del Padre. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto dicen, no lo oís vosotros, porque no soy de Dios. Los deseos del diablo quieren hacer. Los deseos del enemigo quieren hacer. Querido hermano, vuélvete al Señor. Si en verdad eres hijo de Dios, vuélvete a Él. Vuelve a la fe basada en la palabra. Abandona el pecado. Obedece, permanece dentro
de la congregación limpiándote, restaurándote. Permanece dentro. Deja de afanarte. Deja de buscar el mundo. Deja de, hermano, de alejarte de Dios. Deja de creer que estás haciendo lo correcto. Si estás haciendo lo correcto, gloria a Dios. Porque esto es para aquellos hermanos que no han entendido el bendito evangelio. Y te hacer que el hombre se vuelva su corazón a Dios, vuelva su vida hacia el Señor. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya pasado. Arrepiéntete, ponte a cuentas con Él. No lo vuelvas a hacer, hermano, y vuelve al camino. Dios es grande en misericordia, es piadoso, para poder, hermanos, entender que como hijos de Dios tenemos que hacer los deseos del Padre, nuestro Padre Celestial, no los deseos del diablo. Buscando siempre la aprobación de agradarle, siempre andando en la verdad, por la verdad, porque Él es la verdad. Arrepiéntete, vuelve a casa, haz las cosas bien. Todo aquel que se dice ser hijo de Dios debe de hacer los deseos del Padre, debe de amar la palabra, debe de deleitarse en la palabra, debe de obedecer la palabra y preguntar: Señor, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dice tu palabra? Ese es el deseo del Hijo de Dios. Pero no desobedecerla. El diablo quiere que tú seas desobediente. El diablo quiere que tú seas rebelde. El diablo quiere que tu hermano no te entregues al Señor. El diablo quiere que tú vayas en contra de Dios. Pero tú eres hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Que los deseos de nuestro Padre quieres hacer, obedecerle. Por eso dile: Señor, en esta mañana te entrego mi voluntad. Haz conmigo y pon en mi vida tu voluntad, Señor. Dile: quiero hacer lo correcto. Quiero ser obediente, quiero hacer tu voluntad. Pero no dejes que el diablo gane tu vida, hermano, al hacer todo lo contrario, porque entonces dice que hay una generación que se dejará que el diablo manipule, lo maneje a su antojo. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Que Dios te mandó a hacer su voluntad y no los deseos del diablo. Generación que dice ser hijo de Dios, pero cumple los deseos del diablo. En esta mañana, que Dios te dé la sabiduría, te dé el entendimiento, como digo el Señor. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no entendés mi palabra? Porque, hermano, no había el deseo de realmente de agradar al Señor. Muchas gracias por su tiempo, mi hermano. Tú eres hijo de Dios. No le cumplas los deseos al diablo, cumple los deseos a nuestro Padre Celestial. Que Dios te guarde, te dé la sabiduría y siempre busca la aprobación del Padre, nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es la aprobación de Dios? Andar en la verdad. Decir: la palabra dice así y así lo voy a hacer. La palabra dice que yo no me aleje, no me alejo. La palabra dice que tengo que servir. La palabra dice la palabra y esa es la palabra, esa es la aprobación de Dios. Haré lo que el Señor me diga. Lo que Dios quieres que Dios te hable. Hermano, usa la palabra. Usa la palabra. Que Dios te guarde. Saludos a los hermanos, a todos aquellos hermanos que estuvieron participando en esta mañana. Gracias, Ulises Magrego. Dios les bendiga. Saludos. Yolanda Colón, muchas gracias, hermanas, Dios los bendiga. Lidia Nicolás, saludos allá en Xonacatlán. Dios les guarde. Ernesto Canela, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Hermano Jorge, Dios les guarde. Cristian Cruz, mis hijos. Angélica Paredes, los hermanos allá en Tierra Deseable. Los Yuli Magrego, Dios les bendiga. Muchas gracias. Jessica Díaz, en Palizada, Campeche. Mi esposa, mis hijos, mi casa. Dios les bendiga, queridos hermanos. Y todos hermanos, aquellos que de una manera, que Dios les guarde, se van a escuchar esta prédica que esta mañana, hermano, Dios les bendiga. Ven a los pies de Cristo y haz la voluntad, los deseos de nuestro Padre Celestial. Ayúdenos a compartir, denle like a la página y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Que Dios te guarde y muchas gracias por su tiempo, queridos hermanos. Bendiciones.